Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Hola, Manolo y nuestros oyentes, buenos días. Vamos a hablar de el mito de la separación de poderes. Cuénteme cosas. Pues intentaré contar cosas, pero más allá del cutrerío de estos días que nos han bombardeado sin misericordia alguna, con todos los cotilleos y las informaciones del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, todos los tertulianos a saco, todos los tuits de los políticos echando humo, en fin. Pues vamos a ver si intentamos ir un poco al fondo de la cuestión, que el fondo de la cuestión, lo último, y ya tiene 300 años, viene del señor Montesquieu, el famoso filósofo y politólogo de la Ilustración. Bueno, pues nos vamos a ir más lejos todavía, porque las sociedades humanas suelen tener la necesidad de dotarse de mitos. Ajá. Los mitos sirven para explicar Deus ex machina, que se dice, que es una expresión muy curiosa, tú la conoces, ¿no? El significado, de dónde viene. Cuéntamelo, creo que Pues lo he oído muchas veces y... Deus ex machina viene del teatro griego. Ah, En el teatro griego había momentos en los cuales el guión, o sea, la acción se atascaba un poco, ¿no? Los actores sí, no sabían por dónde seguir el diálogo, ya el coro que había en el escenario no sabía cómo hacérselo y entonces aparecía en el escenario una grúa primitiva de la época y en todo lo alto de la grúa había un dios y entonces el dios pues solucionaba el atasco del guión y decía por dónde había que seguir. Y entonces ya todos pues ala. Entonces, por eso se llamaba, cuando alguien soluciona una cosa un poco así, porque lo digo yo que soy Dios, pues entonces se llama Dios desde la máquina. De ahí vale, lo de Deus es máquina. vale. Bueno, pues todo lo que le resulta inexplicable, pues en esos mitos, pues lo solucionan Deus es máquina. Es decir, por palabra, por intervención divina, o dicho de otra manera, porque sí. Y todos los mitos, evidentemente, necesitan de ritos. Es decir, todo mito necesita un ritual que vehicule y deje de curso a ese mito, ¿no? Y del mismo modo que la Iglesia ritualiza sus patrañas en una misa semanal, entre otros jolgorios varios de liturgias, la eufemística democracia se somete al ritual del Parlamento. El Parlamento es el supuesto depositario de la voluntad popular y, por supuesto, tiene sus correspondientes elecciones para designarlo. Mm. Y el problema es que un ritual ha de respetarse, porque si no, pues no sirve de maldita la cosa, es decir, no sirve de nada. Sin embargo, ahora, en estos últimos días, en esta última semana, ya antes había pasado alguna vez, pero es que ahora se le ha faltado el respeto y se ha transgredido gravemente ese ritual. Y cuando los rituales se transgreden, pues nunca se sabe cómo puede acabar la cosa, ¿no? Sus consecuencias son imprevisibles. Entonces, pues eso, uno de los mitos más apreciados para sustentar eso que llaman democracia, que nunca ha sido lo que etimológicamente indica, claro, aquello del gobierno del pueblo. Pero bueno, le llaman así, pues uno de los mitos que la sustentan la democracia es la separación de poderes dentro del Estado entre quien elabora las leyes, es decir, el Parlamento, quien las ejecuta, es decir, el gobierno o ejecutivo, y quien juzga su cumplimiento, es decir, el judicial. Pues bueno, la cosa, como decía al principio, viene pues, más o menos desde hace 300 años, ¿no? Con Montesquieu, porque el siglo XVII, que fue un siglo muy importante para lo que después ha ido pasando y para ahora mismo, el siglo XVII fue en general un siglo bastante optimista, especialmente en Francia, ¿no? Allí, si recordamos, a partir de una burguesía en ascenso, pues se crearon
una serie de conjeturas filosóficas, sociopolíticas, etcétera, que han tenido a partir de ese momento pues una gran influencia en todo Occidente. En todo Occidente, no en el mundo en general, porque hay otras historias, pero bueno. En Occidente al menos han tenido una gran importancia eso que en Francia se conoció y ahora todavía se conoce como la Ilustración, y que desembocó a finales de siglo, en 1789, como recordamos, en la Revolución Francesa. Pues bueno, en este siglo se hizo de todo un poco. Diderot y D'Alembert intentaron por primera vez sintetizar todo el saber humano en la enciclopedia, la Enciclopédie. Rousseau lanzó la hipótesis de que por naturaleza el ser humano es fundamentalmente bueno, siendo la sociedad la que lo corrompe, y Montesquieu fue el que elaboró la tesis de lo que para él debería ser la separación de poderes. Pues bueno, desde entonces las tesis de Montesquieu han quedado como norma y como paradigma en las sociedades llamadas democráticas. En España, por supuesto, la Constitución del 78 se apresuró a consagrar esta estructura de poder de 3 cabezas como algo natural e innegociable. Y bueno, nadie se acababa de creer que esa separación podía darse a la práctica, porque aquí somos muy mal pensados. Pero teniendo en cuenta los diferentes estamentos y grupos de poder que coexistían en el Estado, la verdad es que era bastante difícil de llevarla a la práctica. Pero en teoría es lo que había que hacer. Y además, como quedaba muy bien, pues para adelante. Quedó consagrada la separación de poderes. Y ahora, pues después de una larga decadencia de las relaciones entre esos 3 poderes, las costuras de esa supuesta separación han saltado por los aires y han dejado al descubierto sus vergüenzas. En fin, que la llamada justicia rara vez es justa es algo de lo que hemos tenido numerosos ejemplos. Y mucho menos que justa es virginal o incontaminada, ¿no? Porque está sometida pues, a presiones de todo tipo de diferentes grupos de poder político y económico, ejercidos sobre unos jueces que difícilmente se puede sustraer a ellas, ¿no? Que las máximas instancias del Poder Judicial estaban contaminadas y sobre todo por el reparto de puestos entre los principales partidos era una cosa demasiado bien sabida. Pero el hecho de que después de 4 años de permanencia inconstitucional en sus cargos, de 3 miembros del Constitucional, esos miembros que tienen como los yogures la fecha de caducidad ampliamente superada, pues el que esos miembros caducados pudieran votar su propia permanencia ilegal y decidir sobre su injerencia en el poder legislativo, cuando lo que debían de haber hecho es dimitir, pues no, en lugar de eso lo que hicieron fue prohibir el normal funcionamiento del Parlamento, la cual cosa nos demuestra, por si falta hiciera, que el mito este de la separación de poderes es totalmente espurio y nos remite directamente a algo tan español como la picaresca, el sainete y el esperpento valleinclanesco. Pero bueno, con todo aún habrá quien defienda la existencia real de los 3 poderes en nuestra amada España, porque ya se sabe que la ingenuidad interesada nunca muere. Yo creo que, bueno, eso es una especie de resumen de todo lo que estos días hemos estado viendo, más allá de los cotilleos y de los ejemplos concretos y las anécdotas, etcétera. Yo creo que siempre ha sido un mito lo de la separación de poderes, y en momentos concretos como ahora, donde a los verdaderos dueños del poder no les interesa, pues se revela su carácter mítico y por tanto su falsedad, es decir, su inexistencia, vamos, de la separación de poderes. Tú tienes claro que no existe nada de eso, ni un pelín, ni un poco. No, yo no es que no lo tenga claro, es que para el que quiera verlo con un ejemplo como el de estos días basta. Es decir, ¿dónde se ha visto que, por un lado, el Parlamento se supone que es la representación del poder popular, o al menos se lo dicen?
manifestado a través de las elecciones. Bueno, pues los señores magistrados de los altos tribunales, ahora en este caso el Constitucional, defecan, por decirlo de una manera fina, sobre el Parlamento y la supuesta voluntad popular pues se va a tomar viento. Es decir, si eso no es una explicación suficiente de que es mentira lo de la separación de poderes, pues no sé ya qué más ejemplos hará falta, vamos. Pero aparte de lo, digamos, que sobre la letra y sobre el texto está, después existen las circunstancias, los momentos, las coyunturas, y quizás por eso los tribunales no son, los tribunales, los parlamentos, no se ajustan del todo a la letra y al texto. Y hay modulaciones, momentos concretos en que alguien debe de arbitrar, y precisamente el Constitucional le llama un tribunal de arbitraje cuando se crea un conflicto entre los propios parlamentarios, que unos dicen una cosa, otros dicen otra, pues llama al árbitro y le dicen, oiga, mire que este no me quiere, dígale algo, Sí, ¿no? pero todos sabemos que, igual que pasa en el fútbol, hay árbitros bastante parciales, Caseros. es decir, que barren para casa. Mm. En este caso, para los partidos conservadores. Pero es que da igual, si es que el problema, desde mi punto de vista, es que, como comentaba antes, la separación de poderes forma parte del ritual de la democracia. Y de la misma forma que no se concebiría un ritual religioso, yo he puesto el ejemplo de la Iglesia Católica. Mm. Imagínate que un domingo vas a misa y de pronto el cura se levanta y dice, hoy no hay hostias, porque lo digo yo que soy aquí la máxima autoridad y por lo tanto he decidido que por las razones que sean, pues bueno, hoy no se reparten hostias. No sé, resultaría un poco ridículo, quizás un poco cómica la cosa, pero es en el fondo lo que ha pasado con el Tribunal Constitucional. Es decir, hoy no se vota. Perdón, no se vota, no se vota ni se discute en el Parlamento. Oiga, que el Parlamento no tiene que ver nada con usted, que es otro poder que luego, si a alguien no le gusta, puede recurrir a usted y usted negarse a admitirlo, como ya ha pasado otras veces, pero que previamente, de manera sumarísima, usted impida que el Parlamento ejerza sus funciones, usted se está cargando el ritual. Y como he dicho también antes, cargarse el ritual significa cargarse el mito y por lo tanto cargarse la democracia, cargarse la Constitución y cargarse todo cargable. Es decir, la gente cada vez cree menos en todos esos tinglados, pero es que motivos le dan. De hecho, ya algunos tertulianos un poco más conscientes y más responsables ya lo han dicho estos días. Ojo, que no es que sea muy peligroso, es que medidas como esta se están cargando no solo la Constitución, sino en general la democracia. Es decir, si la gente ya desconfía de los jueces, que son los que, como tú decías, son los árbitros que tienen que decidir sobre las jugadas dudosas, porque en la judicatura no hay VAR de esos para analizar las jugadas a ver si son o no son, pues si la gente empieza a desconfiar de los jueces, que ya ha empezado hace bastante tiempo, pero que ejemplos como este lo demuestran por si hiciera falta, pues la verdad es que los señores magistrados se están cargando la Constitución y la democracia, así de sencillo. Mm. Pero bueno, ellos sabrán. Tú Es decir, ves, entonces, resumiendo, que no tenían que haber dicho nada, no se tenían que haber metido en eso, no tenían que haber aceptado lo que llaman las cautelarísimas que le pidió el Partido Popular porque no los dejaban jugar. Dice, oiga, es que aquí los otros no nos dejan jugar. Aquí tienen el balón y quieren jugar ellos solos, meter los goles y marcharse. Y el Tribunal Constitucional les ha dicho, oye, tenéis que dejar jugar a estos, si no, no juega nadie. bueno, en Eh, primer eh, lugar, los que tienen que decir las jugadas y el esquema del juego son los que tienen la mayoría parlamentaria. Y los que tienen la mayoría parlamentaria no son los que han propuesto, los que han ido a chivarse al Constitucional de que no les gustaba. Bueno, Si no pero les Rafa, gustaba, digamos que ya hay unas reglas para jugar un partido. Es decir,
todos tienen que tener acceso al balón, tener una portería con portero, poder regatear y chutar a la puerta contraria. Si les dices, oye, que vosotros no vais a jugar hoy, podéis quedaros en el banquillo si queréis porque vamos a jugar nosotros solos. Y piden una cautelarísima y dicen, oiga, que no nos dejan ni jugar. No es que vayan a ganar seguro porque son mucho mejores que nosotros, es que nos han dicho que para qué vamos a salir al campo. Claro, pues lo que procede, según a mi entender, para los jueces hubiera sido lo que yo te he dicho. Es decir, señores, métanse en el Parlamento, que es donde tienen que estar, voten esas leyes y si la votación, como era de esperar, no es de su gusto, entonces a posteriori recurran al Constitucional para ver si esa ley que se ha elegido está de acuerdo con la Constitución, pero no antes. Es Pero, decir, no pueden hurtar en ningún caso al Parlamento la posibilidad de debatir y de votar. pero claro, como estos del otro equipo son más malos jugando al fútbol, pero son listos, sabían que si les Hombre, no metían, son tan listos, Manolo. Son listos porque sabían que el árbitro estaba a su favor. pues claro, por eso, Eso no vale. echarnos del Así, árbitro. así cualquiera. Vale, pero vamos a seguir con el símil del fútbol. Sabían, dicen, hombre, si nos meten un gol o dos, después el resultado ya no se puede cambiar. Aunque lo reclamemos, después de metidos los goles, no se puede volver atrás. Por eso las cautelarísimas serán no sobre el resultado del partido que tal, sino sobre el siquiera poder jugar. Ahí es donde justifican ellos el hecho de pedimos las cautelarísimas para que nos dejen meter enmiendas, que lo hagan por una proposición de ley, que lo hagan de otra manera Si y no meter enmiendas podías meter todas las que quisieran. El no, problema bueno, es que como no tienen mayoría, se las iban a rechazar todas. por eso. O la inmensa mayoría. No, el problema para mí, Manolo, es Sí, que eso sería, digamos, en una parte del juego, que es el Parlamento, el sí. legislativo. Pero es que en la otra parte yo no sé qué hacen unos jueces deliberando y votando cosas en las que ellos están afectados. Es decir, primero deberían, si tuvieran un mínimo de vergüenza, y hablo ya de vergüenza en plan ético, deberían de haber dimitido, porque hace 4 años que están usurpando, están de ocupas. Bueno, los del Constitucional llevan 5 meses. Los que llevan 4 años son los del... Lo del Poder Judicial, que tiene que nombrar 2 del Constitucional. Sí, Pero bueno, pongamos que hay 2 del Constitucional, que son los que han decidido eso, que se tenían que haber ido a su casa, por vergüenza que se dice. Es decir, ¿qué hago yo aquí votando sobre algo que me interesa a mí, en cuyo tema yo intervengo y tengo intereses personales? Pues yo no puedo votar porque soy parte interesada y no puedo ser, lógicamente, juez y parte, que se bueno, suele decir. Es decir, pero como no lo han hecho porque, como digo, esto de la separación de poderes es una mentira, que el Consejo General del Poder Judicial lleve 4 años, parece que a la gente está más con el Mundial de Qatar que con la renovación del Congreso General, el Consejo General del Poder Judicial, pues la verdad es que no tiene repercusión popular, lo que es lo mismo que decir que el PP sabe o supone que no va a tener ninguna repercusión electoral y por lo tanto le da igual que sean 4 años como si son 8. Es decir, no le preocupa lo más mínimo. Que cause indignación que toda la izquierda en pleno esté protestando airadamente, a ellos les da igual. Ellos ponen excusas que, por cierto, es muy curioso, porque cada vez que el señor Feijóo se ha levantado de la mesa para la renovación del Consejo General, ha puesto una excusa diferente. Es decir, y recuerdo, hay una revista de humor que se llama El Jueves, que sí. tiene una sección de portadas, que dice, hemos publicado una portada, pero si no les gusta tenemos otras. Y te ponen toda una página con otras portadas. Bueno, pues el PP ha hecho eso. Ha ido y ha dicho, estas son nuestras excusas para no negociar la renovación. Si no le gusta, por la próxima vez que me levante de la mesa, pues tengo otra. Y así van. Es decir, cada vez ponen una excusa diferente a cuál más pintoresca y más extraña, pero como ellos saben que da igual porque van a tener que tragar y saben que, como decía antes, el árbitro está a su favor, 6-5, pero bueno, da igual. Es como si ganas
1-0 por un penalti injusto en el último minuto. Pues da igual, has ganado. Entonces, el PP pues sabe que lo podía hacer y lo ha hecho, así de sencillo. ¿Que se está cargando la democracia y la Constitución? Pues bueno, más se perdió en Cuba. ¿Y qué te iba a decir? Y dejando esto, porque ya todo el mundo se lo sabe, conoce casi los datos al dedillo, las votaciones, cómo ha sucedido, hemos aprendido todos bastante, aunque nos quedan detalles por conocer de lo que es el Consejo General del Poder Judicial, el bloque progresista, el conservador. Perdona, Manolo, por lo menos de eso ha servido. Ha La servido gente para que ya aprendamos. conoce mucho mejor el Poder Judicial. Bien, ¿tú crees que esto ha trascendido a la gente en general? Iba a decir al pueblo, pero es una palabra que no me gusta nada. ¿Que ha trascendido a la gente de la calle, a los que van a votar, a los que van a influir en las próximas, es decir, va a influir en las próximas elecciones? Yo diría que no. Vamos a ver, yo separaría dos ámbitos de influencia. Un ámbito es la Unión Europea, donde me imagino que todos los eurodiputados, o por lo menos los que no sean del PP y de Vox, estarán con la cara roja, muertos de la vergüenza del espectáculo que está dando España en ese sentido, ¿no? Y realmente, porque claro, ahora me imagino que los partidos que no están de acuerdo con esa vulneración constitucional tan clara y con ese bloqueo de la renovación del Consejo del Poder Judicial, pues no sería de extrañar que recurrieran a tribunales europeos, con lo cual la vergüenza va a seguir extendiéndose allende de nuestras fronteras. Pero desde el punto de vista interno, sobre todo desde el punto de vista electoral, ya decía hace un ratito que yo no creo que tenga influencia y por eso, entre otras cosas, el PP lo ha hecho. Hemos visto que casos flagrantes de corrupción, el Partido Popular reformando la sede con dinero público, el caso Bárcenas, el caso ¿cómo se llama? La Gürtel, etcétera, y no ha pasado absolutamente nada. Han reformado la sede del PP con dinero de todos y la gente los ha seguido votando. Entonces, ellos lo saben y yo no creo que algo tan complicado desde el punto de vista jurídico como lo que estamos viendo estos días, pues saben que para los que ya tenían decidido que los iban a votar, cualquier excusa que pongan, por peregrina que sea, les sirve. Y por lo tanto, desde el punto de vista interno, no creo que les afecte mucho, más allá de que Feijóo y los principales líderes populares sigan dando la matraca con el adelanto de elecciones. Pero claro, como Pedro Sánchez se ha dado cuenta que esta actitud de los populares ha tenido un efecto boomerang hasta el punto de que muchos jueces e incluso muchos politólogos que no eran precisamente afines a Pedro Sánchez han denunciado que eso que ha hecho el PP es un despropósito que lesiona gravemente las instituciones más sagradas, pues realmente aquí no pasa nada. Y como la máxima autoridad del Estado, uséase el jefe del Estado, se ha callado y no ha dicho esta boca es mía, porque se supone que según la Constitución el jefe del Estado es el que tenía que dirimir aquellos conflictos de difícil solución que no tenían una respuesta clara. Pero hay gente que dice que no debía, que no era conveniente que se inmiscuyera en esas cosas, que lo iba a dejar, que lo iba a pringar, que lo iba a hacer un roto. Vamos a ver, a él le afecta, o sea, si se carga la Constitución, la monarquía está dentro del tinglao, es decir, no se puede así como así votar algo inconstitucional. No me refiero a que el rey le diga al Consejo General que elija lo que tenía que haber elegido hace 4 años, sino que no se puede privar al legislativo de su derecho constitucional de debatir lo que sea y luego posteriormente ya lo llevarán donde haya que llevarlo, la decisión que se haya votado. Entonces ahí sí que podía haber intervenido el rey, porque
dentro de sus funciones está el hecho de intervenir no en el normal desarrollo de las actividades de los tres poderes, pero sí cuando hay un caso flagrante, como es este caso, según los principales juristas, excepto la voz de su amo del PP, pues está claro que afecta gravísimamente tanto a la Constitución como a la democracia. De la misma manera que su padre alzó la voz gloriosamente cuando el golpe de Estado de Tejero para decir que había que salvar la democracia, salvándola en muchas distancias, también había posibilidad de que el rey hubiera salvado la democracia diciendo que los poderes no podían inmiscuirse unos en otros. Yo no lo veo descabellado. Bueno, hay otros que sí que lo ven descabellado en el sentido de que estaban diciendo que no era conveniente que el rey arbitrara en una situación de estas que se tenía que resolver entre los políticos. Pero en fin, opiniones hay para todos y esa es la tuya y la de otros. Y en el año 81 sí que tenía que meterse por medio para arbitrar. No Tampoco se podía puede haber dejado que... No se puede comparar, Rafa, el golpe de Estado a tiros en el Parlamento con esta trifulca política que a lo mejor dentro de unos meses se están todos abrazados y contentos. Que ha sido grave, que es grave, pero no, yo creo que no es lo mismo. Los que han hablado de golpe de Estado se han pasado unos pueblos. Para mí, un golpe de Estado es otra cosa. Un golpe de Estado fue lo de Tejero a tiros en el Parlamento y todo eso. Y esto, pues, puede ser. Sería una sedición, que dirían ahora. Bueno, Bueno, el caso es que yo creo, no, sin llegar a golpe de Estado, ya te he dicho que salvando sus muchas distancias, pero sí que es cierto que es un golpe contra el corazón del Estado, que es la Constitución. Que sí, que para muchos es un golpe importante a lo que consideran las normas básicas de la Constitución, la separación de poderes, lo que has dicho tú al principio, etcétera. Hay otros que le ven, eh, digamos, su, entre comillas, legalidad por aquello de que hay una cosa que se llaman medidas cautelares y aún más. También hay una cosa que llaman cautelarísimas, es decir, pedir la intervención del Constitucional antes de. No solo el Constitucional está para intervenir, para tumbar unas leyes una vez declarada, porque si no, no tendría sentido precisamente las cautelares. Otra cosa es que hayan actuado tan rápido, que lo hayan hecho inmediatamente, etcétera, que se les ve el plumero, en eso estoy de acuerdo, pero es un tema que los propios juristas no lo tienen todos claro. La prueba es que hay catedráticos, juristas de prestigio de uno y otro lado, es decir, con las mismas calificaciones que de un bando que de otro, que difieren en la calificación y en quién tiene la razón. En fin, lo dejamos ahí porque Sí, porque el debate va para largo. En vamos, cualquier caso, como digo, para mí lo que ocurre es que al final de todo su recorrido, bueno, al final no, porque esto lo ha hecho más que empezar, pero primero, que ha sentado un mal precedente, es decir, que eso sí, está ahora claro. cualquiera que le pique un poco la oreja, antes de rascarse va a recurrir al Constitucional para decir, oiga, que no me dejan que me rasque la oreja, por decir una tontería, ¿no? Es Sí. decir, siento un mal precedente y desde mi punto de vista, demuestra que la separación de poderes es un mito y la manera como se ha llevado a cabo toda la movida pues nos remite a la picaresca, al sainete y al esperpento. Vale, Eso es lo que quería decir. muy bien. Pues lo vamos a dejar, si no vamos a acabar solucionándolo nosotros y tampoco nos pagan para ello. No, mucho me temo. Si no lo solucionan tan altas instancias jurídicas, malamente podemos solucionarlo nosotros desde nuestra ignorancia. Así Pues que seguimos. vamos a cambiar de tema. Estados Unidos, el gran beneficiado de la guerra de Ucrania y la crisis energética. A ver, Estados Unidos. Yo creo que ahora sí que han enseñado la patita un poquito más Estados Unidos con la visita de Zelensky
a Estados Unidos, la recepción por parte de Biden, el discurso en la Cámara Americana y toda la parafernalia que se han montado. Hay ya voces, bueno, lo ha dicho Putin, entre otros, pero hay otra gente. Putin era de esperar, ¿no? Pero como era de esperar y que Putin está obligado a decir eso, pero hay otros opinadores políticos que tampoco podemos considerar muy dudosos o muy pro-Putin, que han dicho que cada vez suena más a que Estados Unidos está haciendo la guerra contra Rusia en Europa a cuesta de Ucrania. Hay gente que ya ha dicho eso, aparte de Putin. Pero yo no sé si tu titular también va en ese sentido o qué te parece. No, no, evidentemente que va, bueno, en más sentidos, pero en ese está claro, es evidente. De hecho, Zelensky no ha ido con medias tintas. En su conversación con Biden ha dejado claro que iba a pedir. Sí. Y no iba a pedir cualquier cosa, ni a pedir petardos. Iba a pedir armas gordas, es decir, armas importantes pues no sé, de drones, de cañones de largo alcance, misiles, etcétera, ¿no? Es decir, Los famosos misiles Patriot, que sirven para interceptar precisamente los misiles rusos y los drones rusos, y se los han concedido. Y además ha dicho una cosa importante. Ha dicho que les ha dicho, esto no es un gasto lo que ustedes hacen dándonos dinero, es una inversión. Es decir, le está hombre, diciendo, quédense después ustedes con Ucrania a cambio, que total, si lo que les vamos vamos a a dar es... ver, Manolo, eso lo ha dicho, Sí. pero eso lo sabíamos todos. Es decir, No, que pero que el que lo diga ya Zelensky así descarado y en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, joder, es fuerte, ¿no? Es decir, esto es una inversión. Estados Unidos no es una monjita de la caridad. Claro, no se lo está Es arreglando. decir, ellos no dan puntadas sin hilo. Cuando hacen algo es porque quieren obtener réditos multiplicados, ¿no? Es decir, no es simplemente buena voluntad y defensa de la democracia. Porque el único argumento que se puede sostener por parte de Putin respecto a la OTAN es que desde hace bastantes años lo estaban acorralando. Es decir, estaban cerrando un montón de países muy cerca de la frontera de Rusia, incorporándolos a la OTAN. Las últimas solicitudes, si recordamos, eran las de Suecia y Finlandia. Y bueno, y realmente estaban acorralando Rusia. Eh, Quiero decir que aquí no hay nadie inocente. Es decir, evidentemente, ya lo hemos dicho muchas veces, Putin no tenía ningún derecho a su visión imperialista y a invadir Ucrania, sobre todo. Pero el argumento de que la OTAN lo estaba asfixiando tampoco es tan baladí ni tan extraño. Es decir, no, si vemos un mapa con todos los países alrededor de Rusia pertenecientes a la OTAN, pues no hay que extrañarse. Mm. Es decir, hay que recordar que Turquía, por ejemplo, por no ir más lejos, está en la OTAN. Mira la que montó Estados Unidos, por cierto, en la época de Kennedy, no sé si había muerto Kennedy o era Johnson, no me acuerdo, lo que montó con los misiles rusos en Cuba. Kennedy. Kennedy era, ¿no? Mm. Sí, era Kennedy, perdón, sí, es que estaba un poco confundido porque fue el año que lo mataron, entonces no sabía si era antes de noviembre o de... Sí, era Kennedy. Pues mira la que montó con amenaza nuclear incluida porque la Unión Soviética había montado misiles en Cuba. Pues bueno, ahora Putin se está teniendo que tragar misiles en un montón de países, Letonia, Turquía, ahora Suecia y Finlandia. Es decir, que vamos a ver, que aquí de inocente, aquí inocente no hay nadie, vamos. Y sobre todo, si Putin es evidente que de inocente no tiene nada, la OTAN tampoco. Es decir, que lo que ha hecho Estados cuando digo OTAN, léase sinónimo de Estados Unidos. ¿Eh? Va. Porque es Hombre, lo no mismo. es así del todo, pero si tú lo dices, nos Hombre, entendemos así, nos entendemos. digamos Estados Unidos y las voces de su amo, que es Estados Unidos. Es decir, Vale. para el caso es lo mismo.
así que, bueno, la situación es que en situaciones de crisis, aquí el que no corre vuela. Y si en el estadio actual del capitalismo las principales empresas tecnológicas transnacionales, así como el poder militar de fabricación de armamento y últimamente su capacidad de exportación energética, pues reside en Estados Unidos. Y por lo tanto es lógico, siendo un poco cínico, es lógico que sean ellos los que saquen partido de los momentos complicados por los que pasan otros. Entonces, no sé a qué viene que alguien se extrañe de que Estados Unidos pues, se haya convertido ya, por ejemplo, en el mayor exportador mundial de gas natural licuado. Ya en cifras del primer semestre de 2022, que son las últimas que tenemos, ya ha alcanzado el primer lugar entre los exportadores de gas natural licuado, sustituyendo a Rusia, sobre todo en Europa, claro. Desde finales del año pasado, pues los países de Europa cada vez han importado más para compensar las menores importaciones de los gasoductos rusos y parece ser que en cifras absolutas se han aumentado hasta un 63% en esa primera mitad de 2022, que se dice pronto, es decir, más de la mitad de aumento de las exportaciones americanas. Por lo tanto, ¿qué interés van a tener para negociar un fin pactado de la guerra de Ucrania? Mientras dure se están forrando. Las exportaciones de productos derivados del petróleo de Estados Unidos pues también aumentaron un montón, comparando el primer semestre de 2022 con el de 2021. Más de un tercio en compra de material militar de lo que se gasta todos los países del planeta en compra de material acaba en las arcas de Estados Unidos. El 36% del armamento mundial es en Estados Unidos. Sus suministros llegan a casi 100 países, bastantes de ellos en guerra. Por ejemplo, por no ir más lejos, las importaciones saudíes fueron en un 75% desde Estados Unidos y Arabia Saudí, bueno, no hace falta recordar que está en guerra con Yemen, ¿no? Bueno, pues evidentemente no tienen ninguna prisa porque acaben los conflictos, porque mientras acaben los conflictos van haciendo caja. En los países europeos, sin ir más lejos, cuentan con un pedido pendiente de casi 400 nuevos aviones de combate. Pues bueno, que siga la guerra, ¿no? O sea, mientras siga, iremos haciendo caja. Y bueno, y por supuesto, más allá del aspecto económico, habría que señalar el refuerzo estratégico, por ejemplo, que comentaba hace un momento, de la incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN, la demanda de aumento del gasto militar a muchos países, entre ellos España, y sobre todo la consolidación de Estados Unidos como líder sociopolítico de eso que ellos llaman el mundo libre. Durante la presidencia de Obama se intentó tímidamente una especie de multilateralidad que proponía Obama, que, bueno, que los centros de decisión estuvieran más repartidos y tal, que se hiciera algo más de caso a la ONU, etcétera. Pero bueno, actualmente desde Trump e incluso ahora con Biden hemos vuelto a la hegemonía unilateral de Estados Unidos. Y por último, habría que recordar que las sanciones que han impuesto no ha sido a Putin o al Estado de Rusia, sino a las personas rusas y de rebote al resto de países del mundo que han visto cómo se incrementaban sus precios en productos de primera necesidad de manera imparable y con mayor repercusión, como siempre, en los países y personas de economía más precaria, ¿no? Así que, bueno, las sanciones han fracasado en su intento de estrangular la economía rusa, mientras que han sido un maná para la economía norteamericana. Después, por si faltara algo, pues como siempre, cuando por fin se consiga parar la guerra, pues participarán en la reconstrucción de Ucrania, que ahí también hay mucha pasta por ganar. Ahí está la inversión, ahí está la inversión. Claro, y así hasta la próxima guerra que siga dando dividendos. Es decir, la situación es realmente, bueno, o sea, utilizar la palabra vergonzosa se quedaría muy corta. O sea, para mí es absolutamente inaceptable. El problema es que el poder es lo que es y manda quien manda.
Y donde manda Estados Unidos no manda marinero, que decía el refrán. Bien, pues yo no tengo mucho más que apuntar ahí. Me imagino que estarás de acuerdo. Estoy básicamente de acuerdo en lo que has contado. Y además, así viéndolo, y bastante simple es lo que he dicho al principio, pero son hechos, ¿eh? Si la visita a Estados Unidos de Zelensky, la recepción, su discurso en la Cámara de los Representantes en el Congreso, las palabras, esa frase de no se preocupen ustedes porque nos den 20.000 millones o los que sean. Él pedía 20.000 millones, no sé al final cuánto va a ser, pero muchísimo dinero. Todo este armamento no es un gasto, es una inversión y a ver qué deducimos de ahí. Es decir, te estamos Hombre, suena un poniendo, poco cínico, pero es verdad. no te lo podemos pagar ahora en dólares, pero te quedarás medio país. Es decir, después Ucrania será tuya o casi toda tuya hasta que devolvamos toda la deuda del gasto militar, pues así será. Bien, Qatar, una copa de más. Sí, pero no me refería precisamente a cuestiones alcohólicas que sabemos que están prohibidas. Bueno, prohibidas para los cataríes, claro, no para los turistas. Sí, En fin, ahora que han acabado los fastos nefastos del Mundial, pues sería bueno reflexionar un poco sobre ellos, ¿no? a ver. Y cómo se ha producido, porque realmente es vergonzoso. Recordemos que en diciembre del 2010, en Suiza, en Zúrich, una votación del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Fútbol, o la famosa FIFA, designó a Qatar como organizador de la Copa del Mundo de 2022. Por supuesto, enseguida llovieron críticas de todas las partes, hubo mucha gente que se echó las manos a la cabeza. Bueno, por supuesto, se denunciaba la aberración de organizar un mundial en un país, por un lado, desértico, de altísimas temperaturas, y además donde no existe ninguna pasión especial por el fútbol. Son 4 gatos. Y al mismo tiempo, curiosamente, en esa misma votación, Qatar derrotó por 14 papeletas a 8 a Estados Unidos, nada menos, que, como comentaba hace un momento, política y económicamente pinta mucho, pero la cosa del fútbol se ve que no pinta tanto. Bueno, pues evidentemente, ni que decir tiene que en 2010 hubo corrupción, compra de votos, etcétera, etcétera. Siempre supuestamente, pero bueno, sabemos que la FIFA tiene una especial habilidad por barrer la basura bajo de la alfombra, y aquí no ha pasado nada. Por supuesto, organizaciones no gubernamentales y otra gente de mal vivir se desgañitaron advirtiendo el carácter autoritario de Qatar, que definían como una gasomonarquía. Me hizo gracia el término cuando lo leí. Es decir, una monarquía que se mantiene gracias al gas y en la que, por supuesto, como sabemos, están prohibidos tanto los partidos políticos como los sindicatos. Amnistía Internacional está también de denunciar en sus informes anuales la situación de las mujeres, la violencia, la situación de los trabajadores migrantes, en fin, todo eso que hemos ido escuchando estos días para nada. Es decir, que no ha servido absolutamente de nada. Pero bueno, se ha acabado y el culebrón de Qatar sigue siendo noticia, ¿no? Está habiendo investigaciones judiciales en Estados Unidos, en Francia, están intentando sacarle los trapos sucios a la FIFA, denunciando la prevaricación de bastantes de sus dirigentes. Bueno, y sobre todo el derroche que supone en un país donde tanta gente está en una situación miserable, sobre todo todos los emigrantes, porque cataríes solo son los nacidos en Qatar y el resto que provienen de un montón de sitios, de Bangladesh, de India, de Nepal, de Pakistán, de Filipinas, incluso de África y de Kenia, de Somalia, de Sudán. Pues bueno, denuncian la explotación de estas personas,
las continuas agresiones al medio ambiente, como burradas como el aire acondicionado en los estadios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como el Mundial es algo que no se cuestiona, de hecho tenemos el antecedente del que se celebró en Argentina en el 78 en plena dictadura militar y no pasó nada porque los llamamientos al boicot fueron y han sido un fracaso. Pero bueno, el Emirato capea el temporal gastándose como siempre decenas de millones de dólares en comunicación para recuperar un poco su imagen y pues eso, hace inversiones para construir líneas de metro, estadios y tal, y las cientos de empresas occidentales, chinas y hasta japonesas, pues bueno, encantados de la vida. Y respecto al boicot, pues bueno, el problema es que si se boicotea a Qatar también habría que poner en cuarentena a todas las monarquías del Golfo. Y desde hace tiempo, ya que desde Arabia Saudí a Omán, todas van de lo mismo que Qatar, o sea que no hay ninguna diferencia. Aunque muchos trabajadores hayan muerto en las obras del Mundial Qatarí, pues muchos otros ya fallecieron en Dubái durante las fastuosas torres más altas del mundo. En Omán, con la construcción de nuevas ciudades, siguen muriendo esclavos, pero no ha dicho nadie nada, con lo cual, bueno, pues ahora en Qatar pues tampoco vamos a decir nada, ¿no? En fin, son países que están señalados continuamente por su incumplimiento de los derechos humanos, por no hablar de su papel en la guerra del Yemen, pero bueno, para eso habría que boicotear pues todo. Por ejemplo, en varios de esos países se realizan grandes premios de Fórmula 1 organizados por esta especie de monarquías. No importa los daños al medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, no hay nada que hacer. Es decir, ha acabado el Mundial y como anécdota final y como muestra de los desvaríos de la zona, Arabia Saudí pretende tomar el relevo y va a intentar organizar un nuevo Mundial de Fútbol, incluso asociándose con Egipto o incluso con Marruecos. Y ya para acabar la última aberración, que bueno, que eso ya parece que sea de ciencia ficción. Arabia también va a concursar, perdón, creo que ya ha sido designada para 2029 como sede de los Juegos Asiáticos, ojo, de invierno. Arabia Saudí, el 90% de la península arábiga es desierto. Bueno, pues me imagino que construirán kilómetros y kilómetros de pista de nieve artificial, porque claro, si el Mundial de Fútbol o las Olimpiadas serían un desvarío, pues lo de los Juegos Olímpicos de Invierno, Asiáticos de Invierno, eso ya, vamos, no roza, sino entra de lleno en el surrealismo más absoluto, ¿no? Pero bueno, es normal que en un contexto capitalista el dinero sea el principal argumento, por encima de cualquier otra consideración. Y pensar otra cosa sería una ingenuidad. Así que bueno, veremos esquiar a los campeones en el desierto de Arabia. Bien, dicho queda, Rafa. Vamos con otro tema para ir hacia el final ya, por los minutos que nos quedan. Papúa, olvidado paradigma del neocolonialismo. Ahora empieza por situar Papúa para los que... Papúa está entre el sudeste asiático y Australia. Es un conglomerado de islas, es un conjunto de más de 17.000 islas. 17.000. 17.000, sí, solo. Joder. Y más de 250 millones de habitantes. Creo que es el cuarto país más poblado del mundo o algo así. Bueno. Es decir, no es cualquier cosa, Papúa. No, Papúa no, Indonesia. Ah, estabas hablando de Indonesia. No, Papúa son 17.000 islas. Y Papúa Nueva Guinea es una isla de las 17.000. De las 17.000 de Indonesia. Sí, sí, sí. Vale. No bueno, perdón. Una isla, no, media isla. Porque está partida por la mitad, algo parecido a lo que pasa en la Española con Haití y la República Dominicana en el Caribe. Sí.
pues algo parecido pasa en Papúa Nueva Guinea. Como siempre suele suceder en los mapas coloniales, tiraron una raya recta por la mitad de la isla, la mitad occidental pertenece a Indonesia y la mitad oriental desde hace 30 años o por ahí es independiente. Bueno, es curioso porque ese estado independiente, o sea, la mitad de la isla, bueno, la isla en general, ha pasado por manos españolas. Lo de Nueva Guinea era en recuerdo de la Guinea africana, pues ha pasado por la descubrieron los españoles, pero ha pasado también por manos inglesas, alemanas, neerlandesas, en fin. Una isla y un pueblo, el pueblo Papúa, que no sabe de rayas en los mapas y por lo tanto está en toda la isla, dividido arbitrariamente en dos estados y bueno, pues ahí están, sobreviviendo en la pobreza algunos de los últimos grupos humanos originarios que quedan en el mundo, ¿no? Hemos visto muchos reportajes de antropólogos que se internan en las selvas de Papúa y que sacan, pues eso, nativos desnudos y con prácticas muy curiosas desde el punto de vista antropológico, en fin, pero poco más, porque para su desgracia han sido descubiertos en su territorio importantes yacimientos minerales, sobre todo de cobre, con lo que las grandes empresas transnacionales pues ya han empezado a hacer su agosto. El principal es una compañía, una tal Freeport-McMoRan, que es uno de los grupos mineros más importantes del mundo. De hecho, es de los más importantes que cotizan en Nueva York, en Wall Street. Y bueno, pues el gobierno americano no hay que decir que ha apoyado entusiastamente a esta empresa para que se instale en Papúa. Y bueno, en realidad se están instalando en toda la isla, ¿no? Indonesia tampoco es que proteste demasiado. Bueno, pues el cobre es mucho cobre, es decir, es un mineral importantísimo. Hay que tener en cuenta cuando hablamos de coches ecológicos, por ejemplo, que un coche eléctrico, ese tan ecológico, necesita entre 2 y 4 veces más cobre que su equivalente de gasolina o diésel, ¿no? Entonces, bueno, de continuar con la producción actual, que es de esperar que vaya aumentando, ahora ya se producen un coche cada 2 minutos en todo el mundo, pues la demanda del cobre y su precio pues seguirán subiendo. A menos que reduzcamos esas necesidades, cosa que en la actual dinámica económica mundial es bastante impensable. Ahora ya están colándose entre los coches más vendidos, los eléctricos en algunos países y bueno, pues cuando la producción de cobre mientras vaya cubriendo la demanda y los consumidores sobre todo seamos o nos empeñemos en ignorar los procesos de destrucción ecológica que requiere la producción de esos coches supuestamente tan virtuosos y maravillosos y eléctricos, pues mal lo tienen los papúas, ¿no? Entonces, bueno, simplemente era por sacar a relucir un pueblo que es muy ignorado. Algunos documentalistas se arriesgan a aparecer por allí con su cámara para hacerle fotos porque queda muy típica la cosa, pero lo cierto es que viven en la pobreza más absoluta y habría que recordar que están ahí y que están a punto de ser masacrados por las grandes compañías transnacionales de minería y de producción de elementos tecnológicos importantes. Así las cosas, pues eso, pues... bueno, por cierto, si alguien quiere enterarse de cómo va la cosa en Indonesia y sobre todo algo de historia, muy interesante, por cierto, una película que cuenta la historia de el presidente Sukarno, presidente progresista apoyado por el Partido Comunista Indonesio, que fue derrocado tras un golpe de Estado en el año 65 por el dictador Suharto, apoyado, como no podía ser menos, por la CIA, que es el que le proporcionó armas
y lista de los miembros del Partido Comunista Indonesio que había que asesinar. Por supuesto, toda la operación fue dirigida por el Departamento de Estado estadounidense y hay una película que lo retrata bastante bien, bastante curiosa, que yo recomendaría, porque además es muy distraída. Se trata de El año que vivimos peligrosamente. En fin, pues eso, que los papúas, uno de tantos pueblos originarios olvidados, siguen viendo destrozadas su lengua, su cultura, sus vidas. Y ahí está Freeport McMoran, porque el cobre es lo más importante, mucho más que las personas. Dicho, Bien, pues eso es lo que tiene que contar, dime. nada, que dicho queda, decía, que Ah, vale. no nos queda mucho tiempo ya para seguir contando cosas. Hemos citado a Papúa al final, Indonesia, 17.000 islas, una de ellas Papúa Nueva Guinea, y los Papúa, que son el pueblo o la parte de la isla, Papúa, donde hay cobre y que ya están allí intentando sacarle la sangre a la isla y a los habitantes, ¿no? Pues eso, ya conocemos otro pueblo originario olvidado, los papúas, Mm. y recomendar la visión de esta película, ¿no? La de El año que vivimos peligrosamente. Está muy entretenida y explica un conflicto de los años 60 muy olvidado, que fue el golpe de Estado de Suharto, que derrocó a uno de los pocos gobernantes progresistas de la zona, el señor Sukarno. Muy bien, Rafa, pues lo dejamos aquí. Nos oímos la semana que viene, ¿te parece? Me parece, si ya han pasado los fastos de las fiestas saturnales del solsticio de invierno, aquí. Amén. No, amén no, ¿eh? Amén Vale, perdón, después de la misa del gallo. perdón. Aquí lo que hay que hacer es proferir gritos y orgías varias. Vale, el que pueda. Exactamente, el que pueda. Pues nos oímos la próxima semana. Muy bien, hasta entonces, que haya salud, que vaya bien. Vale, salud y buen día.